destacó mucho el tema energético y es natural porque él siempre es muy congruente. Desde el 2005 que presentó su proyecto alternativo de nación para las elecciones del 2006, donde se llevó a cabo un gran fraude electoral precisamente por Felipe Calderón, pues ahí ya el presidente de la República, en ese proyecto alternativo de nación, planteaba lo que ha venido planteando consistentemente, de que el sector energético es la palanca del desarrollo nacional. El sector energético es clave. Quiero, por ejemplo, recordar que en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando el dirigente era Vladimir Ilich Lenin, él decía: socialismo significa poder soviético más electrificación. Y fue precisamente la electrificación de ese enorme país lo que permitió que unos años después, la Revolución Rusa fue en 1917, para el año de 1957, pues ellos ya pudieran lanzar su primer satélite artificial, unos años después, o sea, del 17, 40 y tantos años tardaron en lanzar el primer satélite artificial de todo el planeta. Pero la electrificación jugó parte fundamental en el desarrollo económico de ese país. Y así podríamos mencionar otros. El tema clave, pues el licenciado López Obrador lo tiene muy claro. La palanca del desarrollo nacional son los energéticos. En este caso, él centró la atención en el tema de la generación de energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque hay algunas voces, digamos, malintencionadas como siempre, en el sentido de que, derivado del decreto que se publicó hace unos días por parte de la secretaria de Energía, en relación, fíjense nada más a qué se refiere. Actualmente, las empresas privadas, ellas no se encargan de la distribución de la energía eléctrica, que es muy caro, porque para distribuir la energía eléctrica se tienen que construir las torres de alta tensión, el cableado, que son kilómetros y kilómetros. Eso lo dejaron para la CFE en la reforma constitucional que se empezó a gestar desde el gobierno de Felipe Calderón y que concluyó o se materializó en el gobierno de Peña Nieto, donde modificaron el artículo 28 constitucional, y antes era facultad exclusiva del gobierno la generación de energía eléctrica. Ahora, con esa modificación ya no lo es, le dieron entrada a la iniciativa privada. Lo que hacen las empresas privadas es generan energía eléctrica, que puede ser a través de métodos convencionales o a través eólica o de otra forma. Le venden esa energía eléctrica a CFE y se conectan a la red de transmisión de la CFE. Pues ellos no gastan absolutamente nada de dinero en la infraestructura para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Pero ¿qué pasó? Esto lo estuvieron metiendo con calzador. Por ejemplo, cuando empezó el gobierno de Vicente Fox, fíjense bien, violando la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox autorizó la firma de 36 contratos para generación de energía eléctrica a empresas españolas, sobre todo Iberdrola y otras. Esos 36 contratos, cuando los auditó el auditor superior de la Federación, él mismo los censuró fuertemente, porque todos esos contratos que entregó Fox, 36, violan la Constitución en ese momento. Entonces el auditor entregó su informe, porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados, entregó su informe a los diputados, donde hacía esos señalamientos graves, que el presidente había violado la Constitución. Lo que procedía es que la Cámara de Diputados, de inmediato, iniciara una controversia constitucional para echar abajo esos contratos violatorios de la Constitución. Pero lógicamente que la mayor parte de los diputados en la Cámara de Diputados pues eran del PRI y del PAN, los cuales estaban coludidos en entregar precisamente los energéticos a potencias extranjeras. Entonces no hicieron nada. No obstante eso, el auditor se molestó mucho y él mismo promovió una controversia constitucional. Pero lógicamente pues la respuesta fue que él no tiene facultades. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia dijo eso, porque el que tiene la facultad es la Cámara de Diputados. Pero ahí ese fue un golpe fuerte contra nuestra Constitución
y una entrega de esos 36 contratos a empresas españolas para generar energía eléctrica. Ellos ya traían el plan. Es más, desde Zedillo se quiso modificar la Constitución. Ahí se dio una lucha muy intensa, no se logró, pero gota a gota, paulatinamente, fueron privatizando la generación de energía eléctrica. Avanzaron los años. Y para el año 2009, por ejemplo, ya en el gobierno de Felipe Calderón, ¿qué es lo que pasó? Que la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza tenían capacidad instalada para generar el 150% de la energía eléctrica que consume el país. 150%. O sea, es una... No sé, 1 o 2 países tal vez en el mundo tendrían esa capacidad instalada, como la que tuvo México, todavía hasta el 2009. ¿Qué pasó de ahí para acá? Bueno, pues que Felipe Calderón emitió un decreto también violatorio de la Constitución para desaparecer Compañía de Luz y Fuerza. Y entonces el tema es que además incrementaron los contratos para las empresas privadas para generar energía eléctrica. El tema es que en este momento, después de tener una capacidad instalada para generar el 150% de la energía eléctrica del país, en este momento la CFE solo genera el 54%, del 50 al 54%, nada más, y el resto de energía eléctrica la generan empresas privadas, fundamentalmente empresas extranjeras, la Total francesa, la Iberdrola y otras compañías en menor escala. Pero ellos generan energía eléctrica y para vender las CFE se conectan a la red de distribución, o sea, ellos no invirtieron absolutamente nada de dinero para la infraestructura de distribución de la energía eléctrica. O sea, muy cómodos todos, ¿no? Bueno, entonces, de origen, muchos de estos contratos violatorios a la Constitución. Y ahora que ya se hizo una reforma, repito, que empezó con Calderón y se concretó con Peña Nieto, ya la Constitución permite generación de energía eléctrica a los particulares. Es una traición a la lucha histórica de nuestro pueblo y sobre todo en el tema central que es los energéticos como palanca del desarrollo nacional. Ahora simplemente lo que se hace por parte del decreto reciente es que ya no se va a permitir o ya no se van a dar nuevos permisos para que se genere energía eléctrica por particulares y luego se conecten a la red de distribución de la CFE. No. Y los que están en proceso, pues se van a revisar, en proceso de conectarse, ¿no? ¿Cuál es la situación entonces? Pues que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, retoma nuevamente esta rama fundamental del desarrollo económico del país, que es la generación de energía eléctrica. Ahora, argumentos van a decir muchos, es decir, se va a frenar la inversión extranjera, pues hay contratos que ya estaban en puerta y va a haber una lluvia de denuncias contra el gobierno. No, eso siempre dicen, pero no, se va a revisar. Y este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno equitativo y que además ha dicho, pues sí, los inversionistas está bien que tengan ganancias moderadas, pero como ahora ya no existe ni corrupción como la que estuvo con el gobierno de Calderón y de Fox, ni privilegios especiales para nadie, entonces el panorama cambia y al cambiar el panorama, pues los más beneficiados van a ser ¿quién? Pues el pueblo de México. ¿Por qué razón? Además esto es lógico de pensar. Si una empresa genera energía eléctrica, ellos no van por el desarrollo del país o por ayudar al pueblo de México. Ellos van por obtener máximas ganancias. En cambio, la función del Estado es otra diferente. La función de un Estado, además encabezado por el presidente de la República desde el gobierno federal, es ayudar al desarrollo del país y ayudar a que crezca el bienestar del pueblo de México. Por eso las tarifas no han aumentado. Y es más, una vez que el gobierno encauce esto, las tarifas van a tender a bajar. Ahora se dice que el gobierno está soslayando las energías renovables, sobre todo la energía eólica, la energía de los paneles solares, ¿no? La energía solar.
Pues el tema es que por ejemplo, estos dos tipos de generación de energía no son continuas, son intermitentes. Entonces, si hay, por ejemplo, sol en abundancia, pues muy bien, pero si el cielo está nublado y si las condiciones meteorológicas cambian, pues ya hay interrupciones que además ya se han estado dando. Lo mismo con la energía eólica. O sea, si el viento es fuerte, está muy bien. Si el viento baja, pues reduce, lo cual es lógico. Entonces, lo que el gobierno es hacer un rediseño, una redistribución. Nada de que esté en contra de las energías alternativas, porque además un porcentaje muy elevado de la energía eléctrica que se genera en el país se genera a través de las hidroeléctricas, las cuales no son contaminantes. O sea, y hay grandes hidroeléctricas en el país, construidas por la CFE, con ingenieros mexicanos, con proyectos nacionales, como Chicoacén, Malpaso y otras más. Entonces, no nos vayamos con la finta. Lo que ha hecho el gobierno en este momento es poner ya una regla donde el Estado, en base al artículo 25 constitucional, pues es el que planifica el desarrollo nacional, y siendo los energéticos una palanca fundamental para el desarrollo nacional, pues se tiene que hacer una planificación y no una anarquía, porque como las empresas privadas anárquicamente empezaron a producir energía eléctrica, entonces fueron obligando con malos funcionarios en la CFE a que fueran cerrando, digamos cuáles, sobre todo las termoeléctricas, las fueron chatarrizando. Ya sabemos que los gobiernos neoliberales, una de sus máximas es poner toda la riqueza del país, todos los recursos naturales, en manos de las empresas nacionales y sobre todo transnacionales. Pero el panorama ya cambió, ya es otro panorama diferente. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gobierno que se preocupa por los intereses del pueblo. Y así como las tarifas de energía eléctrica se han mantenido y tienden a reducir, una vez que se hagan los ajustes correspondientes, lo mismo pasa, como hoy lo dijo el presidente de la República, con la gasolina. Es decir, hoy llegamos a depender en más del 80% en cuanto a gasolina y diésel de importaciones del extranjero. Entonces, si nosotros compramos la gasolina en el extranjero, pues nos la venden a precio internacional. Pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones, o sea, también esa fue una gran traición a nuestra patria, que empezó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo empezó? Pues cerró la refinería de Azcapotzalco, cerró la refinería de Poza Rica, y ahí se refinaban al día decenas de miles de barriles de petróleo crudo. Entonces, si se cierra una refinería, uno prevé dónde se va a abrir la nueva refinería, dónde se va a construir una nueva refinería. Lo que hizo Salinas de Gortari es ordenar a Pemex ligarse o asociarse con la Shell, y compraron una refinería vieja en Estados Unidos que costó $4,000 millones, de los cuales Pemex puso 2,000 millones y la Shell otros 2,000 millones. Allá generaron fuentes de empleo. Allá el gobierno mexicano, Pemex, año con año paga millones de impuestos al gobierno norteamericano, y esos empleos que se generaron allá se pudieron haber generado aquí. No tendríamos necesidad de estar importando gasolinas del extranjero y no tendríamos que estar pagando año con año millones de dólares al gobierno norteamericano por impuestos. Pero ahora también la lógica ya cambió. Aquí se está construyendo la nueva refinería, y en el momento que nuestro país sea autosuficiente para la refinación, en ese momento lógico y natural ya no vamos a comprar combustibles a precio internacional, y nosotros podremos definir cuál es el precio de la gasolina y del diésel. Hacia allá vamos, pero ese es, reitero, el cuerpo central del desarrollo económico del país con este gobierno, los energéticos como palanca del desarrollo nacional, y lógicamente ahí es donde más resistencia hay de los grupos que fueron favorecidos violando la Constitución incluso en el periodo neoliberal con los energéticos. Entonces no hay que dejarnos engañar. Afortunadamente, como dice el presidente de la República, México, el pueblo de México es uno de los pueblos que ha despertado más y con un mayor grado de conciencia a nivel internacional. Y finalmente, yo creo que una frase que vale la pena destacar del presidente:
ligado también a esto es que él dijo, yo no soy gerente, o sea, él no viene a administrar empresas a favor de otros intereses, como lo hizo, por ejemplo, Calderón o algunos exsecretarios de Energía que terminaron su periodo y se fueron a trabajar a las empresas transnacionales como consultores o como consejeros en pago a la entrega de estos recursos vitales a esas empresas transnacionales. Él dijo, yo no soy gerente, yo soy presidente, y el presidente, como ustedes saben, y él lo ha dicho infinidad de veces, está para recibir el mandato del pueblo. Es el primer mandatario de la nación, pero mandatario es el que recibe el mandato del pueblo. Mucho tiempo se confundió que el mandatario es el primer machuchón, el que manda. No, él es el presidente y no es gerente y recibe el mandato de nuestro pueblo. Si te gusta lo que comentamos aquí, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes. Muchas gracias por tu atención.